ustedes van anotando las preguntas, así no se las olvidan y después abrimos micrófonos, ¿sí? ¿Avanzamos? Bien, bueno, acá vamos a hablar un poco de la comunicación, la organización, los planes de comunicación, que como todos se imaginan o saben, es una parte del plan de emergencias y es una parte bastante importante y la que debemos tener en cuenta. Y bueno, vamos a hablar un poco de la información y del manejo de la información, de qué es un vocero, cómo se debería preparar, ¿sí? Que todos los equipos deberían tener uno. Bueno, avanzamos, Gaby. Bueno, ¿qué es la comunicación? Hay muchas definiciones sobre comunicación, ¿sí? Hay varias, pero en sí la comunicación es un proceso, ¿sí? Mediante el cual hay un emisor, un receptor, y tradicionalmente hablamos de que la comunicación es un intercambio de sentidos. No existe una sola forma de comunicación, ¿sí? Hay una comunicación verbal, hay comunicación gestual, hay comunicación por lenguaje de señas. Muchas veces nuestro mismo cuerpo comunica nuestra cara, nuestra expresión. Por eso tenemos que tener cuidado, sobre todo los que somos trabajadores de la emergencia, cuando estamos ante situaciones de crisis. Perdón, Gaby, si podés silenciar el... Bien, bien. Entonces, lo que les decía de la comunicación, ¿sí? De que tenemos que tener cuidado hasta con nuestras expresiones porque todo comunica, ¿sí? Bien, cuando hablamos de comunicación de riesgos, ¿sí? Hablamos de la comunicación integral, ¿sí? De que ponemos acá, está esta definición que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que tienen en consideración factores políticos, sociales, económicos, ¿sí? Que analiza el riesgo real y percibido, ¿sí? A fin de seleccionar mejor la respuesta para la seguridad integral de la comunidad, ¿sí? Se asignan roles importantes del diálogo con esta misma comunidad, ¿sí? Se trata de, tener ese diálogo que sea preventivo, ¿sí? Que ante el momento de una respuesta, saber que tenemos una comunidad que ya conoce las medidas de cuidado, conoce las medidas de prevención, ¿sí? Y ante la crisis, ¿sí? Va a reaccionar distinto. Entonces, de esto hablamos de cuando comunicamos el riesgo, ¿sí? De medidas preventivas, vamos a algo simple, de comunicar a la población, ¿sí? De saber cuáles son las medidas de cuidado. Muchas de las tareas que ustedes hacen habitualmente en las defensas civiles o en la protección civil tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Tiene que ver con la comunicación de riesgo. Ir a una escuela, enseñarle cómo evacuar a los docentes y a los estudiantes, a los niños, a las niñas, enseñarles medidas de cuidado, ir a dar RCP, ¿sí? A un barrio, a una comunidad, a un comedor. Esto es comunicar el riesgo, ¿sí? Son medidas preventivas que vamos a dar a nuestra sociedad y que lo que va a ser muy útil es que cuando nosotros tengamos que tomar alguna medida en el momento de crisis, ¿sí? Tengamos una comunidad que esté formada, capacitada y que sepa cómo responder y sea accesible a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Pasamos a la próxima, Gaby. La próxima. A ver si. Bien. ¿Qué incluye la comunicación de riesgo? Incluye el anuncio temprano, ¿sí? La transparencia y la diseminación de la información, ¿sí? La coordinación de comunicación pública, un poco lo que les decía hace un ratito, la comunicación de riesgo para reuniones públicas, para conferencias de prensa, un poco lo que vamos a ir desglosando y viendo a lo largo de esta charla. Escuchar a través del diálogo, ¿sí? Esto de escuchar a nuestra comunidad, a nuestros ciudadanos, ¿sí? No siempre ser los que vamos nosotros con todo el conocimiento, sino que esto sea un ida y vuelta, ¿sí? Saber de qué se trata. Yo sé que muchos de ustedes en el interior de la provincia de Buenos Aires
tienen ese diálogo con los vecinos, tienen esa escucha activa, pero bueno, uno debe fortalecerla día a día, ¿sí? Desarrollar las capacidades de la comunicación de riesgos y los planes nacionales o provinciales de acción. Vamos a la próxima. ¿Y para qué? ¿Para qué esta comunicación? ¿Para qué esta comunicación de riesgo? ¿Para qué nos preparamos? Y muchas veces en estos momentos, ustedes van a decir, Claudia, en semejante accidente, ¿a vos te parece que es importante la comunicación? Es importantísima. No, no es importante. ¿Sí? Si nosotros nos preparamos, si nosotros tenemos un plan de comunicación, si nosotros hacemos simulacros, simulaciones, ¿sí? E incluimos todo lo que es la comunicación, en este momento, en este tipo de accidentes, vamos a saber qué hacer y cómo hacerlo, y cómo nos organizamos hasta con una mirada con nuestros equipos, con los equipos de salud, con los equipos de seguridad. Vamos a saber cómo comunicarnos y cómo responder a esta situación, ¿sí? Vamos a la próxima, que creo que es el videíto. No funciona, ¿no? Bueno, No, no funciona. bueno, después se los vamos a mandar o se lo vamos a colgar el video. Lo Eh, es- subimos sí, al lo Classroom. subimos. Antes de seguir, les cuento un poco de qué se trata el video. Los que ya estuvieron lo vieron y los que fueron presenciales también. Es un video de un jefe de residentes médicos, ¿sí? Que tiene una paciente adelante y le explica técnicamente la situación grave de esa paciente, cómo se encuentra, dice parámetros, signos vitales, todo, y cuando termina de hablar, un solo residente que estaba por atrás levanta la mano y le pregunta cómo se llama. Y se queda, ¿cómo se llama la paciente? Y la paciente le dice el nombre, entonces él le dice Marjorie, entonces él le dice, hola Marjorie, y le toca una mano, ¿no? La importancia, ¿sí? De la comunicación y de lo que sentía ese paciente. Bueno, muchas veces nos pasan estas cosas, muchas veces cometemos errores en las escenas, ¿no? Uno va, quiere poner a salvo la vida de alguien y bueno, y aprendió que en trauma esto es así, lo otro es así, y que lo tenemos que sacar y que lo tenemos que estricar, y a veces ni siquiera le preguntamos cuál es el nombre, ni siquiera lo miramos a los ojos para ver qué siente, qué le está pasando, ¿sí? O en un incendio, una familia que está perdiendo todo, o alguien que está inundado, ¿sí? Entonces, estos pequeños detalles, ¿sí? Que tienen que ver muchas veces con la empatía. Acá dice errores en la comunicación y en la escena de emergencia, ¿sí? Falta de empatía con las víctimas, con los pares, con sus familiares, con otras fuerzas intervinientes. Yo sé que tal vez empatía es una palabra que usamos mucho y que a veces queda como, uff, qué plomo, otra vez con esto, pero bueno, el ponerse en el lugar del otro, el darnos cuenta que nosotros estamos trabajando con seres humanos, ¿sí? No estamos trabajando ni con robots, ni con máquinas, ¿sí? Que tenemos que tener esa sensibilidad, ¿sí? De estar haciendo lo que tengo que hacer, cumplir con mi actividad, pero nunca perder la empatía, ¿sí? Tener mitos o creencias, ¿sí? Y a través de eso ponerlo en mi relación con mi trabajo, con mi lugar de trabajo, con mi comunidad, ¿sí? Falsas interpretaciones que generan contradicciones en los equipos, no tener en cuenta las opiniones, ¿sí? Del resto del grupo, esto de que no me importe porque yo soy el que la tengo clara o porque estudié, porque me formé más que el otro o porque soy jefe y hoy tengo un cargo, entonces el único que sé soy yo. No, esos son
cuestiones que hacen que los equipos dejen de funcionar bien, ¿sí? Celos, envidia, falsas competencias, no explicarle a las víctimas qué estamos haciendo y por qué, ¿sí? No tener un plan de comunicación y teniendo un plan de comunicación, no revisarlo o no ponerlo en práctica con simulacros, simulaciones periódicamente. Vamos a la próxima, Gaby. La próxima, ahí está. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿sí? Barreras en la organización, estas barreras, estos límites que seguramente van a hacer que me lleven al fracaso, ¿sí? Los celos, la desconfianza institucional, ¿sí? El desconocimiento de las competencias de cada uno, ¿sí? Muchas veces nos pasa entre los equipos de seguridad y de salud o con bomberos, ¿sí? Que como que cada uno dice, bueno, no, esto no es tu competencia. Responder un llamado, por ejemplo, en el momento de responder un llamado de emergencias en el 911 que tiene que ver con salud y dicen, no, a mí no me corresponde porque esto lo tiene que responder salud. Y le corta y tal vez era una persona que estaba con un paro cardíaco y que necesitaba alguna instrucción, algún dato, alguna información, o al revés, desde salud, que los llaman y les dicen hay un incendio en tal lugar. No, señora, esto es salud, corto, llame a bomberos. No, no es así. Yo tengo que dar una respuesta, yo me tengo que poner, saber que cuáles son las competencias de cada uno, pero hay momentos que puedo estar ayudando, ¿sí? Sin intervenir o ponerme en la competencia del otro, pero sí dando una mano hasta que el otro puede hacerse cargo de la situación. Falta de conocimiento, falta de protocolos y planes de acción, duplicidad de funciones, ¿sí? Que muchos sistemas o muchas personas dentro de un sistema hagan lo mismo y esto desorganice más a la situación. Diferentes estructuras organizativas, carencia de información fiable, comunicación incompatibles o inadecuadas, líneas confusas de autoridad, falta de disciplina operativa, carencia de una terminología única. A mí siempre me gusta decirles los equipos que hacemos intervención debemos manejar una terminología determinada y tiene que ser, todos la tenemos que conocer y saber utilizarla. Después vamos a tener que cambiar con la comunidad, ¿sí? Con la comunidad no vamos a tener que ir con esta terminología porque nunca nos van a entender. Así que tener esa, esa flexibilidad. Y espacios físicos inadecuados que no ayudan a que el equipo se desarrolle como corresponde. Gaby, la próxima. Bueno, esto se lo dejo así como picando a cada uno de ustedes. ¿Qué roles comunicacionales observan en sus equipos? Y me pueden decir, bueno, nosotros somos 3 o somos 4. Bueno, entre ustedes 3 o 4, ¿qué errores comunicacionales? Hoy llévense de tarea para ver eso. ¿Qué nos pasa en nuestros equipos? ¿En qué estamos fallando? ¿Sí? ¿Qué hacemos mal? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Tenemos una comunicación muy vertical? ¿Sí? Nos escuchamos poco, ¿sí? Subestimamos al otro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que ver la transversalidad de la comunicación, ¿sí? Bien, vamos a la próxima. Bien, ¿cómo mejoro la comunicación de mi equipo? Bueno, muchas veces se mejora poniendo reglas claras, ¿sí? Escuchando las distintas voces, con la participación activa de los equipos en el armado y el plan de revisión. Después vamos a ver algunas partecitas para el plan de comunicación que necesitaríamos para armarlo, tanto un plan de comunicación para un plan de emergencias como un plan interno de nuestros equipos de comunicación, ¿sí? Organizar los roles de cada miembro del equipo, activar el plan de comunicación mediante simulacros y simulaciones en las que todos y todas participen, trabajar con políticas integradoras, promover la participación interdisciplinaria, poner en prácticas políticas de género transversales a todos los equipos y disciplinas, políticas de género, políticas de integración
para personas con discapacidad, ¿sí? Dejar registro de todas las actividades y difundirlas. Esto siempre me gusta agregarlo, ¿sí? Esto de dejar registro, ¿sí? Porque muchas veces hacemos muchísimas actividades. Nuestros equipos trabajan muchísimo, pero no escribimos, no dejamos redactado qué se hizo, cómo se hizo, si hicimos procedimientos, si hicimos protocolos, ¿sí? Dejarlo todo registrado, porque eso es parte de nuestro trabajo, parte de nuestra actividad y a futuro puede servir para la formación de nuevos integrantes del equipo. Bueno, y acá habla del debriefing y de fuzzing, que son algunas de las actividades que uno debería llevar a cabo, ¿sí? En esto de lo que es la simulación y los simulacros. Nosotros en esto aprendimos bastante porque, bueno, tuvimos que formarnos para dar clases en un hospital de simulación que tenemos en la universidad y nos parece importante esto de las devoluciones que se hacen. Cuando uno hace un simulacro, no hacer un simulacro o una simulación y que termine con aplausos y que digamos qué bueno que salió todo, hubo heridos, helicópteros, y después nos vamos a casa sin nada, no. Volver, ¿sí? Tanto en lo que son simulacros o simulaciones de escritorio y relatar qué pasó, ¿sí? Siempre por la propositiva, ¿sí? Si hubo errores, decir, bueno, mira, a mí me parece que en el momento que había que señalizar o cortar, hubo algún error, pero yo creo que la próxima vamos a mejorarlo. Bueno, Juan, ¿qué te pareció? ¿Sí? Y darle voz al otro y que el otro pueda hacer el relato de lo que vio, siempre haciendo esas correcciones de los errores de manera positiva, ¿sí? Sin ser agresivo, sin poner trabas ni malas formas, porque bueno, de esto se aprende también. Y algo importante en esto de las devoluciones, que también lo podemos poner en práctica y lo deberíamos poner en práctica, ya ustedes van a hablar, tenemos una especialista en el equipo docente en psicología, que van a hablar de estas situaciones, pero cuando uno hace un abordaje de una emergencia, de una situación crítica, donde a veces hay muertos o hay heridos graves, cuando vuelve con toda una carga emocional fuerte y sentarse con los equipos, compartir un mate, hablar de lo que pasó, no llevarse toda esa carga emocional a su casa, ¿no? Poder hablarlo, poder mejorar, poder ver qué pasó y charlar de la situación muchas veces hace muy bien, ¿sí? Esto con un especialista lo van a hablar mejor, pero ténganlo en cuenta que estas rondas que se pueden hacer después de un incidente, poder hablar, poder tomarse ese rato y decir, bueno, estuvimos bien, fuimos a este accidente, pasó por la propositiva también, si pasó esto, la próxima podríamos mejorar tal cosa. ¿A vos qué te parece? Y así uno descarga un poco de tensiones y puede estar un poco mejor, ¿no? Bueno, vamos a la próxima, Gaby. Bien, esto que hablábamos de simular, ¿sí? Simular y trabajar sobre el error. No es necesario tener gran tecnología para armar una simulación. Uno lo puede armar desde un escritorio, creando un escenario, planteándose objetivos, estableciendo límites, tiempos para pensar procedimientos claros. Siempre hay que elegir un facilitador, ¿sí? El que orienta, el que guía, el que facilita la actividad y todos pueden, eh, pueden participar, cada uno con su rol. Pero es importante hacerlo, ¿sí? Bueno, vamos, el debriefing un poco ya se los había explicado, seguimos adelante. Gaby, la próxima. Bien, cuando hablamos de liderazgo, ¿sí? Nosotros siempre decimos que en todos los equipos o hay un líder natural o hay un líder que es elegido, ¿sí? Por
por los mismos grupos o habitualmente es el jefe de los grupos, ¿sí? Bueno, este liderazgo no siempre es natural, si es natural, bárbaro, si no hay que ir formándose, ¿sí? Hay que ir pensando, si yo soy el líder de un grupo, tengo que ser un líder positivo, saber tomar decisiones, permitir el debate con los equipos, compartir la información, ¿sí? Que sea siempre precisa y actualizada. No nos sirven esos líderes que se guardan la información y después cuando en el momento de tener que activar una respuesta, nadie sabe a dónde van, qué van a hacer y por qué. Entonces es bueno compartirla. Promover la capacitación continua, si este líder tiene que promover, capacitarse él y capacitar a sus equipos, estar actualizados constantemente. Esto que están haciendo desde la dirección de fortalecimiento, de tener distintos cursos, distintas actividades, es importante hacerlo, ¿sí? Siempre un líder debe dar órdenes claras y esas órdenes deben ser medibles, ¿sí? Deben ser medibles, ¿sí? Uno debe poder hacer una evaluación de esas órdenes, cómo se cumplieron, cómo se hicieron, ¿sí? Bien. Después, recompensar, motivar y alimentar la mística del equipo. Mi equipo es el mejor, tenemos puesta la camiseta de nuestra defensa civil, nosotros vamos a salir adelante todos juntos, nuestras capacitaciones son las mejores, ¿sí? Vamos a ir a las escuelas, esto de motivar, ¿sí? Y que nuestros equipos tengan ganas de estar, tengan ganas de hacer, tengan ganas de crear. Eso habla de un muy buen líder y de un líder positivo. Adelante, la próxima. Bueno, vamos a hablar un poco de una hoja de ruta de un plan de comunicación, ¿sí? ¿Qué no nos puede faltar? El plan de comunicación es una de las etapas del plan de emergencias. Como ya les contó Vane, estamos trabajando para que los 135 municipios puedan tener su plan de emergencias, el que lo tenga lo pueda actualizar, porque eso para nosotros es importante, ¿sí? Los planes de emergencia deben ser actualizados periódicamente, deben ser puestos en práctica también, ¿sí? Periódicamente y deben ser de público conocimiento. No nos sirve de nada tener un hermoso plan de papel gigantesco y que nadie sepa cómo ponerlo en práctica. Así que bueno, dentro del plan de emergencias está el plan de comunicación y dentro de este plan de comunicación una hoja simple de ruta a seguir, ¿sí? Teniendo las etapas claves de las situaciones de emergencias, ¿sí? Las acciones de comunicación prioritarias para cada una de ellas, ¿sí? Para cada una de las etapas, tener acciones de comunicación, los objetivos y las metas a alcanzar, diseñar procedimientos de coordinación e integración de la información que origina las distintas líneas de acción, los presupuestos a considerar para todo lo que es este plan, las funciones y responsabilidades de cada uno de los involucrados, qué se debe comunicar y por qué, cómo y en qué contexto se comunica, con qué personas y con qué recursos se cuenta para cada etapa, ¿sí? Sobre todo para esto de la comunicación, quién va a ser el vocero, quién va a ser la persona a hablar ante distintas situaciones. La tenemos que tener preparada, tendríamos que tener entre una y dos personas preparadas porque nos puede ocurrir alguna situación, no sé, en el mes de enero, donde el que teníamos formado y capacitado como vocero está de vacaciones o se enfermó o surgió una situación, bueno, siempre hay que tener un par de voceros preparados. No sé si ustedes observaron, nuestro director provincial de Defensa Civil, cuando ocurre algo, cómo sale a hablar, cómo es él el que habla ante los medios, cómo él da la información clara, precisa, veraz, en el momento indicado. Siempre lo vemos, lo escuchamos y sabemos que él está preparado para comunicar, ¿sí? Bueno, cada uno de los municipios debería tener también a alguien preparado para comunicar determinadas situaciones, sobre todo a nivel local. ¿Eh? Bien, eh,
por qué medios se va a comunicar. Y esto habla de las etapas, ¿sí?, de la comunicación del riesgo. Nosotros tenemos que juntarnos con nuestros comunicadores locales, ¿sí?, con los periodistas, con toda la gente que comunica por radio, por televisión local, que escribe, que informa, ¿sí? Porque tenemos que tenerlos a nuestro favor, explicarle qué vamos a comunicar y por qué en determinadas situaciones. O sea que cuando hacemos una simulación o un simulacro, deberíamos hacerlos parte de esa actividad, ¿sí? Y hacia quienes se van a dirigir las acciones de comunicación. Muy importante esto, hacia quienes vamos a dirigir las acciones de comunicación, porque como nos ocurre, tenemos muchos cambios de tecnología, de nuevas tecnologías y de distintas edades de personas que recepcionan la comunicación. Como tenemos gente adulta mayor que su comunicación es o por medios escritos o por radio, tenemos jóvenes que se comunican e interactúan por redes sociales. Entonces nosotros no deberíamos dejar ningún hueco ahí en esta información, ¿sí? Nosotros deberíamos estar preparados para comunicar transversalmente a todas las generaciones que nosotros necesitamos que sepan qué es lo que está pasando a nivel meteorológico, a nivel de una situación, una inundación, un accidente vial en la ruta. Bueno, nosotros tenemos que tener nuestro equipo de comunicación preparados para informar todo esto. Pasamos a la próxima, Gaby. Bueno, y el plan interno de comunicación, sí, que será clave para tener en las reuniones de planificación y que todos y todas conozcan el plan de comunicación que tenemos, sí. Deberíamos tener organizados listados con números de teléfonos para situaciones especiales, tener los contactos de la empresa de energía eléctrica, gas, agua, internet, todas las empresas, ¿sí? Y no tener el número a donde llaman todos los vecinos y vecinas una vez que se corta la luz o se corta el gas. Nosotros deberíamos tener un número de emergencias, todo esto se trabaja previamente, un número de emergencias donde entrar y donde comunicarnos si necesitamos que corten la luz de una zona, si necesitamos, si hay una pérdida de gas. Bueno, todo esto entra dentro del plan interno de comunicación. Los miembros del comité de emergencias, cada uno de los miembros que encabeza el comité de emergencias, ¿sí? Desde el de economía, desarrollo social, deportes, todos, educación, ¿sí? Todos deberíamos tener los teléfonos de cada uno de los miembros para en el momento de activar el plan de emergencias saber cómo comunicarnos y dónde, ¿sí? El cuartel de bomberos, lo mismo, no el número que llama la comunidad, sino el número que donde podemos entrar por una emergencia, lo mismo con seguridad, lo mismo con salud, y bueno, y lo mismo también tener los contactos de la prensa, diarios, radios locales, y todo aquel que comunique dentro de nuestra comunidad. Adelante con la próxima. Bien, en el momento del incidente deberíamos obtener la mayor cantidad de información desde, por ejemplo, el primer llamado. Esto es importante. Nosotros tenemos una charla para especial, ¿sí? Para o radiooperadores o toda aquella persona que esté haciendo la recepción de un llamado. La importancia de tener todos los datos desde el primer llamado. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a prepararnos para ir a dar la respuesta y también a cuidarnos y a cuidar a los equipos. Eso a mí me gusta hablarlo mucho, digo, porque no es lo mismo llegar a un lugar donde ya sabemos que la zona no es segura, que hay un derrame de combustible, cómo está el viento, bueno, todo eso, si lo vamos preguntando desde el primer llamado, vamos a poder empezar a organizar la escena en una foto que sacamos, aunque sea mentalmente, de acuerdo a lo que nos están diciendo desde ese primer llamado, ¿sí?
Pero bueno, tenemos una charla especial que si alguno en algún momento la necesita para su lugar, lo hablan con Vanessa, con Gabriela y podemos darla tanto virtual como presencialmente, ¿sí? En el momento de la llegada de los equipos al lugar, designar la persona del equipo que anota el número de víctimas, ¿sí? Que anota el número de víctimas, que a dónde las características de cada una, si no están identificadas, a dónde son derivadas, a dónde son llevadas esas víctimas. Es importante tenerlo registrado, ¿sí? Cuidar la intimidad de cada una de las personas en los incidentes, tanto de los que se encuentran con vida como fallecidos. Lamentablemente, en esta era de la comunicación y de estos aparatitos, ¿no? De celulares, a los segundos de que ocurre una situación tenemos gente filmando, gente mostrando lo que está pasando y que la verdad que no está bueno porque lastima a los familiares, lastima a las víctimas, hiere la salud mental de cada uno de los miembros de esa comunidad y de esa población y la verdad que a nosotros nos perjudica. O sea que tenemos que tratar de que nadie esté filmando, de que nadie esté sacando fotos, ¿sí? Para preservar las escenas muchas veces, ¿sí? Bueno, tener en cuenta el lugar de derivación y traslado, recién los dije. Bueno, tener toda la información para transmitir a los mandos superiores y a los voceros, ¿sí? Y al finalizar, siempre preparar un informe, ¿sí? Siempre preparar un informe, tener en cuenta quiénes intervinieron, los horarios, los datos, la cantidad de víctimas, los sitios de derivación, todo tiene que estar en el informe, ¿sí? Porque nos puede ocurrir esto de que dentro de unos años nos pidan no sé, hubo un caso X y entró la justicia y nos pidan un informe sobre el evento que pasó el 6 de mayo a las 18 horas y estamos en noviembre, diciembre o fue hace 2 años, seguramente no nos vamos a acordar de qué pasó. Entonces es importante que estos informes quede todo registrado puntualmente como corresponde, ¿no? Vamos a la próxima. Y acuérdense, después de estos eventos, ¿sí? Que también tenemos que hablar con nuestros equipos. Bueno, un poco comando de incidentes, ustedes tienen, ¿sí? Un especialista para que va a darles comando de incidentes para todo aquel que quiera participar de la charla, que es excelente. También habla de la comunicación y habla de las comunicaciones integradas, ¿sí? Durante los incidentes, que son facilitadas a través del desarrollo y el uso de un plan de comunicación común. Esto que estamos hablando hoy. Y que los procesos y arquitectura de las comunicaciones son interoperables, ¿sí? Y la gestión de la información y la inteligencia. Avancemos, Gaby, vamos a la próxima. Esto lo van a ver en comando de incidentes más especialmente, ¿sí? Bueno, el plan de comunicación, muchas veces las comunicaciones en un incidente son facilitadas por el desarrollo del plan de comunicación, la interoperabilidad de los equipos de comunicación, tener buenos procedimientos y sistemas para esto. Ante los incidentes es crítico desarrollar un plan integrado de comunicación, ¿sí? Con equipos, sistemas y protocolos o procedimientos realizados previamente y puestos en práctica. Bueno, vamos a la próxima. Esto habla sobre los procesos de la información, ¿sí? Podemos ir avanzando, Gaby, que habla de que los procesos de información en tiempos de crisis son voraces, ¿sí? La comunicación muchas veces avanza mucho más rápido de lo que pensamos, ¿sí? En situaciones de crisis y más allá de los avances tecnológicos y científicos, muchas veces el papel de los medios de comunicación en situaciones de crisis pone en riesgo a los equipos de prensa, a la identidad de las personas y a los derechos de las víctimas, ¿sí? Y de la salud mental de la comunidad. Un poco más de lo que había hablado, así que pasémosla esta rápido. Bien, acá, cuando hablamos de la gestión de la información, la vocería y la articulación con los medios, las personas, esto se dijo en la UNESCO en el 2011, ya miren desde cuándo estamos hablando de este tema, las personas y las comunidades afectadas por los desastres
tienen derecho a que los medios de comunicación respeten su intimidad, a que no las conviertan en un motivo de sensacionalismo y que cumplan el papel de facilitadores de la comunicación ante las autoridades intervinientes. A mí me gusta a veces detenerme en esto y cuando pensamos muchas veces en grandes incidentes, ¿sí? En grandes eventos que hemos sufrido en nuestro país, llámese la estación de trenes de Once, el accidente de la estación de trenes de Once, la AMIA, muchos eventos, muchas veces no estábamos preparados, los medios de comunicación, muchas veces las familias se enteraban por la televisión de que su familiar había muerto en el lugar o estaba herido o mal herido. Entonces, hay que trabajar, hay que hablar mucho, porque esto no puede volver a pasar, porque esto daña, porque esto queda por décadas, ¿sí? En el daño a la salud mental de las poblaciones, ¿sí? Pasemos, Gaby. Bueno, acá hablamos un poco de cómo gestionar la información, ¿sí? Cómo los comunicadores, qué necesitamos que hagan los comunicadores, ¿sí? Que recopilen y conviertan la información clara y comprensible, ¿sí? De los reportes técnicos por profesionales de diversas disciplinas. O sea, somos nosotros desde nuestras disciplinas los que tenemos que dar esta información. Cuando yo les decía que tenemos que reunirnos con los medios de comunicación, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya supuestos informativos, ¿sí? Hechos que se difundan y que se inventen, supuestos históricos, que cada uno intervenga o diga o invente información o lo que está tan de moda actualmente, ¿sí? Estas fake news, ¿sí? Que van a decir, bueno, sí, no, el director de Defensa Civil de Tandil dijo que próximamente iba a haber un derrumbe por un sismo y, y el director de Defensa Civil de Tandil nunca dijo eso, nunca, bueno, lo inventa la prensa. Entonces, para que esto no suceda, debemos y es necesario tener un fluido contacto con los medios de prensa. La información que no le damos nosotros la inventan, ¿sí? Entonces, es importante que esto no suceda. Avancemos, Gaby. Bueno, los rumores, ¿sí? Muchas veces en momentos de crisis, los rumores ante el estrés colectivo se manifiesta por la información infundida o mal infundida. Entonces es importante que cuando ocurran determinadas situaciones, tener horarios, ¿sí? Para la comunicación, tener horarios para dar la información a la comunidad y que estos rumores no sigan circulando. ¿Avanzamos? Bueno, la mediatización de la información, un poco hasta el momento la formulación de proposiciones sobre crisis no ha sido generosa respecto al tema de la mediatización, ¿no? De estas crisis. En muchas ocasiones los medios de comunicación saben antes que las autoridades lo que ocurre y vemos autoridades que tal vez estén más pendientes de lo que dicen los medios de prensa que lo que dicen sus equipos. Entonces, por eso es importante que la información se maneje desde los equipos que están en la situación y dando respuesta a las crisis. Pasamos a la próxima, creo que tenemos que pasar, bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿sí? Cómo esta información, los periodistas, si tienen información de las fuentes, son confiables, ¿sí? Tendríamos que ser nosotros, nuestros equipos, ¿sí? Nuestro referente que va a dar respuesta para que esa información llegue al público. Todo esto sí va a circular y va a fluir va a llegar a nuestra comunidad. Si no lo damos, bien, avancemos.
Avancemos por esta también, que es un poco repetimos lo mismo de las fuentes. Bueno, y acá el rol del vocero, la vocera de los equipos, ¿sí? Debe estar preparado un vocero o preparada para hablar frente a un micrófono, ¿sí? O sea que es una persona que tiene que practicar esto. Esto se practica, ¿sí? Debemos, el vocero oficial en una crisis, las personas encargadas en establecer un vínculo directo con los periodistas para brindar la información oficial sobre lo que sucede. Entonces, lo importante de la previa, ¿sí? Del conocer a los medios de prensa, de que los medios de prensa sepan quién es el vocero, tengan ese número, tengan el horario en que ese vocero va a hablar, no va a estar hablando todo el día, no va a estar dando información todo el tiempo, pero debe conocerse con esos medios. Es deseable que estén entrenados en comunicación para el manejo de emergencias. Deben estar preparados para dar respuesta a numerosas preguntas que pueden surgir por parte de los medios. Sí, con la preparación adecuada, muchas de esas preguntas se pueden anticipar a fin de lograr de comunicar calma, honestidad y transparencia. ¿Sí? Asimismo, los voceros deben aprovechar las oportunidades de contacto con los periodistas para explicar los mecanismos de ayuda y visibilizar lo que está haciendo el sector adecuadamente desde el sector que representa. Por eso no debería ser buenísimo, tenemos un comunicador o tenemos una periodista en los equipos. Bueno, pero esa periodista o ese comunicador se debe formar en emergencias, debe saber lo que es la comunicación de riesgo, debe conocer el trabajo de los equipos, es importantísimo. Y si no, el vocero puede ser cualquier miembro del equipo o el superior del equipo, pero que esté formado, capacitado y que practique este rol, ¿sí? ¿Avanzamos, Gaby? Bueno, el rol del vocero, ¿sí? Comunicar, bueno, mantener que, ahí está Gaby, ahí va. Comunicar con calma, con honestidad, con transparencia y apertura. Evitar, ¿vieron lo que les dije antes? El lenguaje técnico o científico debe dar mensajes sencillos y llanos para la comunidad, ¿sí? Tener presente a qué medio le está hablando y cuál es la audiencia, un poco lo que hablábamos antes, ¿sí? Tener en cuenta las características del medio, si es TV, radiográfica, expresarse con seguridad, pero nunca ser arrogante, nunca sentirse superior, ¿sí? Mostrar empatía, expresar sentimientos, pero al mismo tiempo controlar las emociones, ¿sí? De nada nos sirve un vocero que esté descontrolado, que grite o que llore, ¿sí? A pesar de que la situación sea grave. Discutir sobre lo que sabe y no sobre lo que opina. Nuestra opinión en estos momentos no es válida, ¿sí? Sino lo que sabemos, ¿sí? Y lo que sabemos que están haciendo nuestros equipos. Mantener la calma en control y no actuar a la defensiva ante ningún medio, ¿sí? Si nos buscan, si nos provocan, nosotros tenemos que seguir de la misma forma, con el mismo tipo de tono y tratar de informar porque este momento también es importante para que la comunidad, ¿sí? Sepa a dónde ir, sepa en un momento donde tal vez hay un centro de evacuados, un lugar donde puede ir a atender una situación de salud, un número de emergencia, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que usar a nuestro favor también. Pasamos a la próxima, que es un poco más de lo mismo, mantener el control, no actuar a la defensiva, aceptar las entrevistas cuando se tenga un mensaje y un objetivo claro, saber escuchar y respetar a los interlocutores, anticiparse a las preguntas sobre la evaluación de la crisis y sobre lo que vendrá. Asumir que el micrófono está siempre abierto, no brindar declaraciones off the record o extraoficiales, sino limitarnos a todo lo que es oficial y nada más. Bien, y si alguien lo hace, ¿sí? Desmentirlo siempre y poner al rol del vocero en el lugar que tiene, ¿sí? Que es la persona que va a dar la información y que la única información es la que sale de ahí. Vamos a la próxima.
Bueno, esta, pásala, Gaby. Un poco habla del momento de crisis, ¿sí? El momento de crisis, cómo explotan los teléfonos, cómo se descontrola todo, cómo seguramente nuestros jefes nos van a estar llamando y van a querer saber todo en el momento. Entonces, cómo debemos prepararnos y cómo debemos dar cada información a quien corresponda y en el momento preciso, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un poco un resumen y vamos a seguir avanzando. Hablamos un poco de lo que es comunicación de riesgo, que es importante la comunicación continua, que es importante en la comunicación en la escena, en la organización de la escena, la preparación conjunta de los distintos equipos de respuesta. Y en esto no hablo solo de la defensa civil, sino lograr integrarse, lograr reunirse con bomberos, lograr reunirse con salud, lograr reunirse con distintos medios de la comunidad organizada para poder poner en práctica lo que nosotros hacemos día a día, ¿sí? O lo que hacemos en el momento de un incidente, la planificación, las responsabilidades claras, el rol del líder, trabajar en equipo y un poco vimos también lo que es la formación y el rol del vocero. Avanza, Gaby, para la próxima. Bueno, y acá vamos a ir a las preguntas, pero me gusta siempre despedirlos o hacer un cierre con alguna frase. Y acá de Einstein, el mundo que hemos creado es el proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y bueno, y en esto quiero que todos se vayan pensando qué tenemos que mejorar, qué podemos hacer para mejorar la comunicación y este ida y vuelta. Así que bueno, ahora sacamos el PowerPoint y abrimos cámaras y si hay preguntas, acá estamos para responderlas y contarnos un poco entre todos.